Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Evangelio de Juan, queridos hermanos, capítulo 3, verso 22. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer las escrituras en esta mañana, hermanos. Juan, capítulo 3, verso 22 hasta el 36. Vamos a leer todo lo que resta prácticamente del capítulo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y viniendo a Juan le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Señor, gracias por este enorme privilegio que tenemos el día de hoy de poder seguir predicando el Evangelio, poder seguir enseñando las Escrituras. Contra toda marea, todo viento que nos es contrario en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero bueno, Señor, hasta aquí tú nos has sostenido y hasta donde tú digas continuaremos, Señor, con la enseñanza bíblica que es necesaria. Te ruego, Padre, que por medio de este sermón podamos recibir una infusión espiritual de fuerzas, de ánimo y gozo. Quiero ser sensible como predicador a los hermanos, sensible a la necesidad de los demás. Quiero amar a las personas por medio de la predicación, pero por sobre todas las cosas quiero ser fiel a tu palabra. Así que me pongo en tus manos y te pido me ayudes y mis hermanos el día de hoy, Padre, puedan atender tu palabra y concentrarse en el mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, estamos en el Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 8. Después de la conversación entre Jesús y Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, que fue nuestro tema de la semana pasada, Cristo sigue su ministerio, sigue haciendo la obra de Dios que el Señor, verdad, le ha encomendado. Y ahora vemos cómo el ministerio de Jesús va entrando poco a poco
en escena y el ministerio de Juan el Bautista va saliendo, va terminando. Ya había iniciado el Señor Jesucristo su ministerio en el sentido de su inauguración con el primer milagro que hizo en Caná al convertir el agua en vino. Y poco a poco va entrando entonces, pero ahora vamos a ver ya algo más formal, algo que ya tiene que ver con una predicación y con el sacramento del bautismo. En este estudio, hermanos, entra por última vez en escena un personaje muy importante, que es Juan el Bautista. Hemos estado hablando bastante de Juan el Bautista, por lo menos en el capítulo 1, luego en el capítulo 2 lo dejamos descansar un poco. Y ahora al cierre del capítulo 3, vemos que todavía anda por ahí, mientras Jesús hizo el milagro en Caná, mientras Jesús tiene esta conversación con Nicodemo en el tema pasado. Paralelamente por ahí anda Juan, todavía bautizando personas. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, en nuestro tema es una simbolización por medio del ministerio de Juan y por medio del ministerio de Cristo. Simbólicamente vamos a ver una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. No voy a ser tan profundo en esto, obviamente, porque no estamos hablando en sí del antiguo pacto y del nuevo pacto. Vamos en su momento, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar Hebreos y ahí vamos a ver cómo Hebreos 8:6 nos dice claramente que estamos en un mejor pacto, con un mejor mediador, por medio de mejores promesas, en donde estamos capacitados por el poder del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Pero por ahora lo que vamos a ver entonces es, hermano, esta transición, y alguien estará preguntándose, ¿pero por qué? ¿Por qué estamos viendo en Juan 3 la transición del antiguo pacto al nuevo pacto? La razón es, hermanos, porque Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto. ¿Okay? Aparece en el Nuevo Testamento, sí, pero aunque aparece en el Nuevo Testamento, después de 400 años de silencio después de Malaquías, en sí, siempre hemos dicho que Malaquías es el último profeta, sí, pero del Antiguo Testamento. Quiero que por favor comprendamos, hermanos, que hay una diferencia entre Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. Son dos cosas diferentes. Malaquías sí es el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, pero no es el último profeta del Antiguo Pacto. ¿Ok? El último profeta del Antiguo Pacto es Juan el Bautista. Y de una forma bien curiosa, venimos a encontrar al último profeta del Antiguo Pacto en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que más o menos vamos a comprender el día de hoy. Recuerde, ya que estoy comentando esto, lo había quitado, ya lo tenía, pero lo había quitado. Pero yo creo que ya que lo estoy comentando vale la pena, que el nuevo pacto, hermanos, no comienza en Mateo 1:1. Ahí comienza, ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. Son dos cosas diferentes. ¿Dónde comienza el nuevo pacto? Bueno, el nuevo pacto comienza cuando Cristo muere y 3 días después resucita. Por eso Él dijo, cuando nosotros celebramos la cena, tomad y bebed, esto es mi sangre, este es un nuevo pacto hecho por vosotros. No fue sino hasta que Él muere y resucita de entre los muertos entonces que inicia el nuevo pacto. Sí se comenzó a predicar el nuevo pacto desde Mateo 1:1, pero no se ratificó el nuevo pacto sino hasta después de la muerte de Cristo. Lo que sí sabemos con certeza que comienza en Mateo 1:1 es el Nuevo Testamento. No sé si lo agarraron, pero la idea es esa, como dicen por ahí, y si tiene preguntas, pues después las vamos a responder. Pero les dejo este dato curioso, ¿verdad? El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, pero no es el último profeta del Antiguo Pacto. El último profeta del Antiguo Pacto es Juan el Bautista y curiosamente no está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y por eso es que aquí hay una transición entonces. Haga usted de cuenta que lo que vamos a ver el día de hoy es Juan el Bautista entregándole la estafeta a Cristo, al ministerio de Cristo, como en una especie de relevo, si usted quiere, y entonces entramos ya a la predicación del nuevo pacto, que 3 años después, de acuerdo a las Escrituras, se ratifica con la muerte de Cristo en la cruz.
La popularidad de Jesús iba en aumento. Recordemos que algo que definitivamente lo puso en la palestra del público fue la limpieza del templo, ¿no? Eso lo sacó completamente del anonimato. El primer milagro en Caná todavía estaba un poco en el anonimato, en la intimidad de una fiesta, donde dijimos que quizás sí había bastante gente por la cantidad de agua que cabía en las piedras, ¿no? En las piedras que estaban ahí. Pero, sin embargo, ahora ya cuando él limpia el templo sí sale del anonimato. Y tenía, a estas alturas, Jesús tiene solo unos cuantos seguidores. Todavía a estas alturas el ministerio de Juan el Bautista es más grande y más poderoso en el sentido de seguidores que el de Cristo. Y entonces aquí Juan el Bautista, hermanos, da su último testimonio. A eso vino. Sabemos que Juan el Bautista vino a dar testimonio de Cristo. Lo estuvo haciendo constantemente en el capítulo 1. Y aquí vemos por última vez ya a Juan el Bautista en escena dando el último testimonio. Porque él dijo, yo no soy la luz, sino que yo vine para señalarles la luz. Y esa luz es Cristo. Dijimos que preparó el camino, señaló el camino y se quitó del camino. Y eso es prácticamente lo que vamos a ver hoy, el momento exacto en que él entrega la estafeta al ministerio de Cristo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos, hermanos, cuando decimos que esta sección simboliza la transición del antiguo pacto al nuevo pacto? Bueno, recuerda, hermano, que por 1500 años prácticamente antes de Cristo, desde que el Señor le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de Israel ha estado viviendo por medio de todas estas regulaciones ceremoniales. Y el Señor le dio una serie de instrucciones al pueblo que los separaba de sus vecinos paganos, los distinguía de sus vecinos, los estaba llamando a ser un pueblo de sacerdotes que fueran santos, y en ese sentido le dio vestimentas, le dio dietas, le dio fiestas, le dio días para que hicieran diferencia del resto de los paganos. El problema fue, y si usted ha leído las Escrituras, por lo menos Génesis, de Génesis 1:1 a Malaquías 4:7 es el último verso, me parece, de Malaquías. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted no me dejará mentir que el pueblo de Israel realmente nunca guardó la ley. O sea, sí recibieron la ley, pero realmente nunca la guardaron. No obedecieron ese pacto, más bien lo estuvieron abusando por 1500 años y lo volvieron un sistema religioso en el cual basaban prácticamente su salvación en rituales, principalmente en el ritual de entrada, que era el ritual de circuncisión. Nunca entendieron que realmente no fue la intención de Dios dar la salvación por medio del antiguo pacto. Su propósito por medio del antiguo pacto era revelar su carácter santo, su santidad de Él, y precisamente la imposibilidad humana de guardar la ley de las maneras que Dios demanda, que es perpetuamente, es decir, de la cuna a la tumba, y perfectamente, es decir, sin quebrantar uno solo de los 613 mandamientos de la Torah. Nadie puede hacer eso. Entonces, en ese sentido, ellos nunca pudieron guardarlo, pero el propósito también de la ley es, entonces repito, revelar el carácter santo de Dios, revelarle al hombre que él no puede guardarlo, pero número 3, guiarlo hacia el nuevo pacto. Esa es la intención del antiguo pacto, guiarnos hacia el nuevo pacto. Dice que ese fue el trabajo de la ley. Si usted lo lee en Gálatas 3:24, el trabajo de Ayo, que consistió prácticamente en señalarnos a Cristo para que nosotros fuéramos salvos por medio de la fe. Porque nunca la salvación ha sido por obras, inclusive en el Antiguo Testamento la salvación siempre fue por fe, y cuando vamos a Hebreos 11 eso nos queda claro, que todos esos grandes héroes de la fe, o el salón de la fama de la fe como algunos le llaman, donde se menciona un montón de personajes bíblicos históricos impresionantes, dice que fueron salvos saludando y viendo a quien había de venir, Hebreos 11:40 me parece, y dice que estaba hablando acerca de Cristo. Entonces, ya en Romanos 5:10 aprendimos, ¿verdad?, que la forma de reconciliarnos con Dios obviamente es por medio de Cristo. No puede haber una reconciliación. Lo que Dios quería entonces en estos 1500 años de ley, de antiguo pacto, es que la gente, después de años y años de tratar, llegara a la conclusión que no podía. Y entonces cayera de rodillas y dijera, Señor, no puedo, ayúdame, me arrojo a tus brazos, a tu gracia, para que yo pueda ser salvo. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque en su momento hubo hombres que lo hicieron. El mismo rey David lo hizo. ¿Sí? Los 2 pecados que David cometió merecían pena de muerte, adulterio y homicidio. Aunque de forma indirecta, pero mandó matar, dice
con la espada de los amonitas a Urías Eteo, y no había sacrificio para ese pecado, que era lo que merecía pena capital. Pero sin embargo, él se arroja a la gracia del Señor y él dice, contra ti he pecado. Reconoce su pecado y le dice, renuévame, restáurame, crea dentro de mí un espíritu recto. Y entonces por gracia es que David es perdonado, porque en la ley lo que merecía era ser apedreado. ¿Okay? Bueno, después de este breve preámbulo y nada explícito, obviamente que deja muchas lagunas, porque este no es el tema, pero nos sirve de catapulta para entender entonces por qué estamos hablando de esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, con esto en mente, vamos a nuestro primer verso y comenzamos nuestro análisis, verso 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, ¿después de qué? Bueno, lo último que nosotros leímos fue la conversación de Cristo con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Entonces, después de esto, le quiero decir algo, esto no significa inmediatamente, ¿ok? Algunas veces nosotros estamos leyendo las Escrituras y a veces entre un capítulo y otro capítulo puede pasar mucho tiempo de silencio, de cosas que no se dijeron. Entonces nosotros asumimos que Cristo acaba de hablar con Nicodemo y después de eso sale corriendo y se va a hacer lo que nos dice aquí la Biblia. No, a veces simplemente el autor escribió el acontecimiento más importante que el Espíritu Santo le dijo que escribiera. Por ejemplo, cuando lleguemos a Juan 5 y 6, se cree que entre Juan 5 y Juan 6 pasan de 6 meses a un año por las fiestas que se mencionan. En Juan 5 está hablando de una fiesta, en Juan 6 está hablando de otra fiesta. Y si es una fiesta son 6 meses, pero si es otra fiesta es un año. Entonces, le doy este dato porque algunas veces nosotros entendemos esto. A veces al nosotros leer los evangelistas, nosotros entendemos esto, que iban siguiendo a Jesús con un papel y lápiz, como escribiendo un diario. No es así. Juan escribe su evangelio muchos años después. Ya vamos a llegar ahí y voy a dar un poquito más de explicación al respecto. ¿Okay? Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y aquí también quiero hacer una aclaración porque cuando Jesús habla con Nicodemo está en Jerusalén y ahora nos dice que va a Judea. El detalle es que Jerusalén también está en Judea. Entonces, ¿hay contradicción o qué pasó? O sea, si Jesús ya estaba en Judea al estar en Jerusalén, ¿por qué ahora nos dice que se fue de Jerusalén y fue a Judea? Bueno, porque lo que quiere decir es que se fue de Jerusalén, pero seguía dentro de la misma región. Por ejemplo, aquí estamos en Norcross y estamos en Gwinnett, ¿verdad? Pero si yo me voy a Snellville, yo ya no estoy en Norcross, pero sigo estando ¿qué? En Gwinnett. Entonces más o menos eso es lo que pasa. Jesús se va de Jerusalén, se va a recorrer las ciudades de Judea alrededor, ¿ok? Aunque cuando estaba en Jerusalén también estaba en Judea. Alguien diría, estos comentarios son de más. No, son aclaratorios, porque estas cositas son las que la gente se basa para decir, hay contradicción. ¿Cómo? Si estaba en Judea, dice que se fue a Judea. Okay. Estaba en Judea porque estaba en Jerusalén, pero se fue al resto de la región de Judea. Estuvo allí con ellos y bautizaba. Dos cosas podemos encontrar aquí en este viaje de Jesús. Número uno, lo hace pensando tiene en mente pasar tiempo con sus discípulos. Dice, estaba con sus discípulos. Y número dos, también quiere comenzar ya de una forma oficial lo que es el ministerio de empezar a bautizar a las personas. ¿Sí? Esta es la razón principal del viaje. Una, estar con sus discípulos, pasar tiempo con ellos. Sabemos que les dio una formación exhaustiva por más de 3 años o más o menos. Y también comenzar ya el ministerio del bautismo. Aquí hay una situación bien importante, hermanos, y es que recordemos que Jesús no institucionaliza el bautismo sino hasta después de resucitar. Okay, cuando Él resucita en la Gran Comisión, Mateo 28, entonces les dice, id y predicad el Evangelio, enséñeles todas estas cosas y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí realmente lo que está hablando Jesús es de que este bautismo que se inicia aquí y que todavía Él no ha muerto en la cruz del Calvario por los pecados de estas personas que se están bautizando, eso es lo que va realmente a suceder después de que Él muera. El bautismo va a ser oficializado una vez que Él muera, y lo manda entonces ya como una institución para la iglesia. Por eso para nosotros la Santa Cena y el bautismo son 2 ceremoniales que no pueden faltar. Fueron instituidos por Cristo mismo. Pero solamente les aclaro aquí, hermanos, que Cristo está bautizando antes de ir a morir a la cruz y todavía entendemos que no es como oficializado
o institucionalizado en sí. Pero es una señal de arrepentimiento, es una muestra de arrepentimiento. Vamos a ir al verso 23. ¿Qué pasó ahí? Dice que Juan bautizaba también en Enón, y junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizadas. Si usted se da cuenta, hermano, una de las cosas importantes de este escenario es que el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús andan por ahí bautizando en la misma región. O sea, ya Juan ha mandado desde el capítulo 1 a la gente a seguir a Jesús. Él sigue todavía con su ministerio. Ahora ya Jesús comienza su ministerio oficial de lo que es bautizar y anda por ahí en la misma región. Y aquí es donde sucede entonces esta transición. Un ministerio tiene que terminar y otro tiene que continuar. ¿Y cuál creen que es el que tiene que terminar? El ministerio de Juan el Bautista tiene que terminar. Y el ministerio de Jesús tiene que despegar, tiene que tomar fuerza, porque vuelvo y le repito, a estas alturas todavía hay más gente siguiendo a Juan el Bautista que al mismo Jesús. Va despuntando apenas el ministerio. Dice que Juan bautizaba, ¿ok? ¿Cuál era el bautismo de Juan? Dice que el bautismo de Juan preparaba a las personas para Cristo, los llamaba al arrepentimiento, para que fueran al Mesías, les señalaba al Mesías. Como nota aclaratoria y quizás a modo de paréntesis, porque no es el tema, esta frase, había muchas aguas, nosotros la usamos para creer que el bautismo correcto es por inmersión y no por aspersión. Por lo menos nosotros entendemos que el bautismo correcto es por inmersión, es decir, la persona tiene que ser sumergida completamente en las aguas, porque el griego baptizo significa precisamente eso, sumergir completamente en las aguas. Pero ya que hago esta nota aclaratoria del bautismo, quiero hacer otras tres. Y es, número uno, que ya dije que no es por aspersión, sino por inmersión, pero también nosotros como iglesia creemos en el bautismo de creyentes y no de infantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solamente bautizamos a personas que profesan fe en Jesucristo. Y para eso obviamente se demanda una cierta edad. En tercer lugar, creemos que el bautismo debe de ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no solamente en el nombre de Jesús. Y por último, como cuarta aclaración, también creemos que el bautismo es una señal de nuestra fe y no que sea una obra que produce salvación. No creemos entonces que el bautismo salve, sino que es una señal, un paso de obediencia que nosotros damos, con el cual estamos diciendo que hemos sido salvados. Vamos a ir al verso 24, hermanos. Dice, porque Juan no había sido encarcelado. Esta es una nota aclaratoria. Si se hubiera quitado esto, no afectaría en nada el mensaje, pero es una nota aclaratoria porque en los evangelios sinópticos se relata de Juan un poco más adelante, todavía al capítulo 14, 14 de Mateo, todavía se sigue hablando de Juan aquí. Y lo que está haciendo el apóstol Juan es aclarar, obviamente, que Juan no ha sido encarcelado. ¿Por qué Juan sabe que Juan el apóstol, el escritor, sabe que Juan el Bautista no ha sido encarcelado? ¿Y por qué él tiene que aclarar que no ha sido encarcelado? Porque vuelvo y le repito, Juan el apóstol está escribiendo su evangelio cuando ya pasó todo. Y él desde aquí, desde el futuro, él puede relatar el pasado y decir, bueno, lo que pasa es que Juan todavía no había sido encarcelado. Por eso es que seguía por ahí todavía bautizando. Y esto lo hace también para armonizar con los sinópticos, porque los sinópticos escribieron antes. El evangelio de Juan fue el último evangelio en escribirse. ¿Okay? Tampoco estoy diciendo con esto, como dicen algunos herejes, que es súper tardío y que data del año 400 o cosas así. No, se escribió antes del año 99, pero es más tardío comparado con los sinópticos. Aquí es donde entonces voy a hacer una aclaración de algo que dejé sin terminar al principio, y es una pregunta. ¿Cómo pudieron escribir tan fidedignamente estos evangelistas, hermanos, los evangelios, después de tantos años? Porque acuérdese, le estoy diciendo que Juan el apóstol escribe muchos años después de que estas cosas sucedieron. La respuesta está en las mismas escrituras, y es que cuando Jesús se reúne con sus apóstoles en el aposento alto, que esa reunión dura de Juan 13 a Juan 17, por lo menos 4 capítulos, Él les dijo, yo me iré, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, y cuando Él venga, Él les recordará cada palabra y los guiará a toda verdad.
Entonces, por eso nosotros sabemos que los escritores sagrados, lo que ellos han escrito es lo que el Espíritu Santo, después de que pasaron muchos años, los movió a recordar exactamente lo que se tenía que escribir y a escribir exactamente sobre lo que era necesario escribir. Por eso es que el mismo Espíritu Santo decide dejar algunos silencios. ¿Por qué? Porque así es como Él lo decidió, Él es soberano. Amén. Bueno, de aquí en adelante, hermanos, lo que nos resta del sermón, vamos a dividirlo en dos partes. Del verso 25 al 30, vamos a estudiarlo bajo el tema Juan el Bautista y la era antigua. ¿Ok? Y luego los últimos versículos del 31 al 36 lo vamos a llamar el ministerio de Jesús y una nueva etapa en la historia, ¿no? de la salvación. Pero vamos a estudiar entonces la primera sección y lea conmigo el 25. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que Juan está bautizando por allá, Jesús está bautizando por allá. Y en el original, aquí dice judíos en plural, en el original dice judío en singular. Parece que era un solo hombre judío en realidad el que estaba un poco preocupado porque ve a Juan bautizando por allá, a Jesús bautizando por allá, y le preocupa que este bautismo que ellos están administrando sea de alguna forma como enemigo de la purificación judía. Acuérdense que ellos eran muy dados a eso, ¿no? A constantemente estarse lavando. Entonces, ese es el contexto de esta discusión. Hay un hombre judío que viene y discute con los discípulos de Juan el Bautista. No está discutiendo con los discípulos de Jesús, que Jesús está por allá en otro lado, también con su ministerio. Verso 26. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Estos que vienen a Juan, perdón, son los discípulos de Juan. ¿Ok? Hablan con este judío habla con ellos acerca de la purificación, de los rituales de purificación, está preocupado. Y entonces estos vienen a Juan y prácticamente lo que están diciendo estos discípulos, están molestos. ¿Ok? Están molestos con Jesús. La confrontación de este hombre judío sacó a luz que estas personas estaban un poco resentidos porque el ministerio de Jesús iba levantándose y pareciera como que ahora el ministerio de Juan el Bautista iba a comenzar a perder fuerza. ¿Ok? Mire cómo dicen, el que estaba contigo, ni siquiera dicen su nombre, están envidiosos. ¿No? Están ya con una mala actitud, como aquel, usted sabe cuando alguien se pone de mal humor, ¿no? Y ya no quiere ni decir el nombre bien de la persona, dice, aquel señor, aquel fulano. Y exageran el punto diciendo, todos vienen a él, como que quieren hacer a Juan como reaccionar. Juan, ¿qué estás haciendo? Estás mandando a todos a seguir a aquel, él está creciendo en popularidad y tú estás disminuyendo. Sin embargo, Juan el Bautista, hermanos, no reacciona como sus discípulos que estaban celosos. Él no está preocupado en lo más mínimo. Él no está preocupado en ser menos popular. Él no está preocupado que Jesús sea más popular. A pesar de que su ministerio era poderoso, como aprendimos desde un principio, él tiene clara su misión. Él vino a dar testimonio de Cristo y es tiempo que Cristo sea exaltado, el ministerio de Cristo sea exaltado. Verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Ok? Aun cuando su ministerio va en descenso, él sigue firme, exaltando a Cristo. ¿Ok? Sigue en su papel de subordinado del Mesías. Entendía muy bien que su ministerio se lo había dado Dios, y que si Dios decía, Juan, hasta aquí llegó tu ministerio, esa era la voluntad de Dios y no tenía ningún problema con terminar su ministerio, si eso era lo que el Señor quería. Aquí hay una lección que metí yo aquí, una lección para nosotros, y es cómo debemos de gozarnos sanamente cuando el Señor en nuestras congregaciones levanta a un hermano, ¿verdad? Estoy usando la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista gozándose en cómo el Padre sigue levantando a su Hijo, y estoy trayendo una aplicación a nosotros como iglesia.
en cómo, ¿verdad? En lugar de reaccionar como los apóstoles, los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista reaccionaron molestos y envidiosos, reaccionemos como Juan el Bautista. Cuando Dios levanta a un hermano dentro de nuestra iglesia con algún ministerio, con algún don. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de reaccionar con gozo? Bueno, pues porque esos dones Dios se los ha dado para nuestra edificación. Ni siquiera son para Él, ni son de Él, de la persona, sino que son para nuestro bien. Y como miembros del mismo cuerpo, entonces debemos de gozarnos, hermanos. Amén. No es para nuestro mal. No reaccionemos como los discípulos de Juan el Bautista, con envidia, con celo, con competencia. Ellos comenzaron a ver a Jesús así, como un competidor. Dijeron, hoy estábamos bautizando aquí tan tranquilos, ahora ya se nos vino a arrimar Jesús por aquí. A usted de cuenta que abrieran una iglesia aquí en la local que sigue, que yo me pusiera todo envidioso. ¿No? Entonces, no es bueno eso. 3:28. Les dice Juan, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan calma a sus discípulos, les dice, yo no sé dónde surgió el malentendido que ustedes tienen, porque yo fui claro desde un principio. ¿Qué parte no entendieron? ¿Se acuerdan cuando llegaron a investigarlo los judíos? Él les dijo, fue enfático, yo no soy el Cristo. Entonces, lejos de molestarse, se alegra Juan. Verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí Juan el Bautista usa una figura, una analogía de la boda para ilustrar que el esposo es Cristo y su esposa es ¿quién? La iglesia. Y Juan el Bautista dice, yo no soy el esposo de la iglesia. Es cierto, le he predicado a varios se han arrepentido y los he bautizado, pero yo no los puedo salvar. Yo lo que estoy haciendo es dirigirlos a quien sí los puede salvar, al esposo. O sea, Juan tiene que quitarse de en medio, no estar estorbando más. Recuerda, hermano, que históricamente hubo gente que no entendió esto nunca y que siguieron a Juan el Bautista. Dicen los historiadores que todavía a principios del siglo II se encontraban por ahí sectas y grupos que eran seguidores de Juan el Bautista. En el mismo libro de Hechos vimos una escena, se recuerda, donde el apóstol Pablo le predica a un grupo y le dice, bueno, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Y todavía no se habían convertido al cristianismo. Entonces, según la historia, hermanos, antigua, el hombre que entregaba, digamos, a su mejor amigo a la hora de casarse, si no lo entregaba al padre, lo entregaba al mejor amigo, pues obviamente se gozaba. No, si tú tienes un buen amigo y ese buen amigo tuyo se va a casar y se va a casar con un buen partido, entonces, ¿qué haces tú? Tú te alegras. ¿No? Y eso es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista, mi gozo está cumplido. Yo me gozo porque soy amigo del esposo, pero yo no soy el esposo. Es Cristo el que realmente se va a casar con la iglesia. Según la historia, hermanos, también nos dicen los estudiosos que el amigo del novio tenía estrictamente prohibido casarse con la novia en caso de que el novio no se acabara casando con ella. No podía hacer eso, aunque estuviera disponible. Porque el novio le dijo a la mera hora, ¿sabes qué? Ya no me quiero casar contigo. Si tú eras amigo del esposo, no te podías casar. Y eso lo vemos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a varios compañeros de ellos les dieron, a la mujer que iba a ser para ellos, se la dieron a su compañero. Le pasó a David, ¿verdad? Que ya a punto de darle su mujer, se la dieron a otro. Y le pasó también a Sansón, ¿no? Que le dieron su esposa a su compañero. Y eso fue lo que desató precisamente la furia de Sansón, porque fue una especie como de burla. Dice Juan, mi gozo está cumplido, ahí en la última parte del versículo. Mi gozo está cumplido. Esto es lo que yo vine a hacer. Discípulos míos, les está diciendo, no se enojen, tranquilos. Yo nunca dije que yo soy el Cristo, Él es el Cristo, es necesario que la gente lo siga a Él. Y aquí hay una lección también para nosotros los ministros, ¿verdad? Los que predicamos. No debemos de medir nuestro éxito como predicadores en cuánta gente nos sigue a nosotros.
Debemos de medir realmente qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo cuando vemos a la gente que por medio de la predicación, de cómo Dios nos usa la enseñanza, la gente sigue a Cristo y se afirma en Cristo. Verso 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es corto el verso, pero es profundo. ¿Por qué? Es una de las declaraciones más grandes de humildad que hay en la Biblia. Y viene de uno de los hombres más grandes de la Biblia, porque Jesús mismo dijo eso, ¿se acuerdan? Yo les digo que de los de nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Entonces aquí lo irónico es cómo el hombre más grande al que Jesús señala como un hombre grande, él viene y hace la declaración más humilde que encontramos en el Nuevo Testamento. Y aquí la lección es para todos, hermano. Por más que Dios nos levante, nos use, nos dé dones, tengamos talentos, debemos de conservar la humildad. Y Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros en este sentido. Es con esta última frase, hermanos, prácticamente Juan está entregando completamente todo a Cristo. Él fue un mensajero. ¿Se acuerda cuál es la palabra que el Nuevo Testamento usa también para mensajero? Heraldo. Pablo dijo, yo soy un heraldo. Era alguien enviado por un rey con un mensaje importante a un pueblo. Pero una vez que el rey llegaba, nadie se debía amontonar más a rodear el heraldo para ver qué tenía que decir, sino rendirle pleitesía al rey. Y eso es lo que está pasando aquí. El trabajo de heraldo de Juan el Bautista ha terminado y ahora es tiempo de que el pueblo entonces se aboque a Cristo, que es el rey. Entramos a nuestra segunda parte, hermanos. Verso 31 al 36. Y en esta parte vamos entonces a ver el comienzo de una nueva etapa en la historia. Jesús, hermanos, vino a marcar el tiempo en todos los sentidos. Dicen los estudiosos, ¿verdad?, cuando leemos la palabra tiempo en el Nuevo Testamento o temporadas en el Nuevo Testamento, que hay dos palabras y no significan lo mismo. Hay una palabra que es la palabra kairos, que habla para una temporada X, o porque es tiempo de hacer algo, pero hay un tiempo que es cronos y que se refiere a lo que está marcando el calendario, lo que está marcando el reloj. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo que en este año 2021 espero en Dios tener una buena temporada, tener un buen tiempo, no estoy hablando en sí de una fecha exacta, pero si yo digo que para el mes de septiembre voy a hacer algo, entonces estoy hablando de un tiempo cronos, de un tiempo exacto. Bueno, Cristo marcó los dos tiempos. En primer lugar, porque vino en el tiempo exacto en que el Señor lo mandó, a que viniera a nacer en esta tierra. Pero en segundo lugar, aparte de que vino en el calendario de Dios, sabemos que vino prácticamente a partir el calendario de los hombres también, en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a entender aquí, hermanos, que prácticamente después de Cristo es otra cosa, es otra etapa completamente diferente a la que estamos viviendo en la historia, específicamente hablando del nuevo pacto. ¿Okay? No estamos bajo el antiguo pacto. Hay gente que cómo le cuesta comprender eso. Pero es que los 10 mandamientos, pero es que los 613 mandamientos de la Torá, pero es que las 7 leyes espirituales de Noé, no estamos en ese pacto. Entonces me voy a ir a cometer adulterio. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que puedes ir a cometer adulterio? ¿Permite el Nuevo Testamento el adulterio? Claro que no, lo prohíbe. Entonces me voy a ir a matar. ¿Dice el Nuevo Testamento que puedes ir a matar? ¿Te lo permite ir a matar? Claro que no. Al contrario, el Nuevo Testamento dice que no es necesario matar, que con que odies ya mataste. Y que no es necesario adulterar, que con que veas con lascivia ya adulteraste. Entonces el antiguo pacto, ¿qué? El antiguo pacto está contextualizado en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto y lo que el nuevo pacto diga del antiguo pacto, eso es lo que nosotros obedecemos. ¿Ok, hermanos? Nunca será suficiente aclarar esto y hasta que lleguemos al libro de Hebreos y veamos verso a verso la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, yo creo que entonces a mucha gente le va a quedar claro, pero realmente no estamos, hermano, bajo ninguna de las leyes antiguas, sino bajo las leyes nuevas, la ley de Cristo, en donde todo lo que Cristo haya puesto, escuche,
todo lo que Cristo haya agarrado del antiguo pacto y lo haya puesto en el contexto del nuevo pacto, donde somos salvos por su muerte, por su sangre, donde no necesitamos circuncisión, ni guardar días, ni guardar fiestas, ni guardar dietas, ni nada de eso, hasta entonces, hasta que no llegue la persona a comprender eso, no ha entendido el evangelio. Mucha gente que no entiende esto, hermano, se va atrás y vuelven otra vez a ponerse un yugo en la nuca y se vuelven a esclavizar otra vez a los antiguos rudimentos, pero no es así. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a ver aquí 5 razones de la supremacía absoluta de Cristo. ¿Ok? 5 razones de la supremacía absoluta de Cristo. ¿Por qué estamos bajo un nuevo pacto? ¿Por qué es tan importante esta noticia de que estamos bajo un nuevo pacto? ¿Y cuál es la certificación de esta declaración? Bueno, esta parte, hermanos, antes de empezar a analizarla, hay 2 posturas. Hay gente que dice que aquí está hablando el apóstol Juan, es decir, el escritor. Y hay otra postura que dice que aquí está hablando Juan el Bautista. ¿Ok? Nosotros la vamos a ver como que está hablando Juan el Bautista, porque entendemos que ese es el contexto. ¿Ok? En el verso anterior estaba hablando él con sus discípulos y vamos a continuar en esa línea de pensamiento, que es Juan el Bautista mismo el que está dando 5 razones principales de por qué Cristo es superior. Cristo es superior a Moisés, es superior al templo, es superior a los sacrificios, es superior al sacerdocio levítico, es superior a los ángeles, es superior en todo. Él es prácticamente el cumplimiento total de Dios, la manifestación corporal. En él habita toda la deidad de Dios, habita plenamente en él. La primera, hermanos, verso 31, el origen celestial de Cristo. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, fíjese lo que vuelve a decir, es sobre todos por segunda vez. En el mismo verso dice que Cristo es sobre todos. Ángeles, principados, dominios, sean tronos, sean principados. Filipenses 2, 5 al 9. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es sobre todos. Dice que Él es el único que viene de arriba. ¿Ok? Y el que viene de arriba dice que es el que habla obviamente de las cosas celestiales, el que es de la tierra habla cosas terrenales. Aquí el contraste entre el que viene de arriba y habla cosas celestiales y el que es de la tierra y habla cosas terrenales es entre Cristo y Juan el Bautista. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí Juan el Bautista es, yo soy un predicador simplemente, pero tengo limitaciones humanas. ¿Ok? Él es el que viene de arriba, Él habla cosas celestiales y Él es sobre todos, Él es Dios. ¿Ok? Cristo mandó al mar a callar, a los muertos resucitar, a los leprosos limpiar, los mudos hablaron, los cojos caminaron, los ciegos veían, caminó sobre las aguas, alimentó multitudes. Todos los nombres del Padre están en Él, todos los atributos del Padre están en Él. Es creador, es eterno, es Dios. Es sobre todos, es sobre todos. Hay una noción, hermano, cuando yo estaba recién convertido yo creía esta noción. No me acuerdo si me lo enseñaron o yo lo deduje, no me acuerdo. La noción de que nosotros, antes de ser engendrados en un cuerpo, ya vivíamos en el cielo. ¿Alguien la ha escuchado? Quiero ver, podemos participar si quieren. ¿Alguien ha escuchado esa noción que antes de que nosotros hayamos sido engendrados en el cuerpo, ya habitábamos en el cielo? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Nadie? Wow, todos tienen buena doctrina, excepto yo estaba mal. Esa doctrina es mormona. Okay, de que nosotros todos somos como espíritus sin cuerpo en el cielo, esperando a que una mujer se embarace para que podamos nacer y tener un cuerpo. Por eso es que ellos creen en tener muchísimos hijos, porque le están haciendo un favor a espíritus incorpóreos del cielo. Esa noción es falsa, hermanos. ¿Okay? El único que ha estado en el cielo antes de venir a la tierra es ¿quién? Cristo. Pero no como un espíritu allá creado inferior a Dios, no, sino como Dios eterno. Él estaba en el cielo. La Trinidad, hermano, fueron los que crearon todo y diseñaron el plan de salvación. Entonces, nadie es como Cristo en ese sentido. Nosotros, hermano, somos creados aquí en la tierra. Somos terrenales. Aquí en la tierra es donde a Dios le place crearnos por medio de la concepción y crea nuestro cuerpo y crea nuestro espíritu. Ambas partes, tanto la material como la inmaterial. La parte inmaterial de Cristo, hermano, la naturaleza divina de Cristo no es creada. Él solamente se encarnó en su momento. ¿Ok?
Pero bueno, entonces, hermanos, espero que pues muchos ya no creamos eso. No, yo antes estaba en el cielo. Dice, ¿tú dónde estabas antes de nacer? Oh, habitaba yo en el corazón de Dios. Porque hay un verso que dice que obviamente Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación, ¿verdad? Y de ahí puede servir para apoyarse. Eso no es así. Nos predestinó porque conocía el futuro y sabía que nos iba a crear y que nos iba a salvar, pero no porque ya teníamos un espíritu incorpóreo desde el cielo. Este verso por lo menos nos deja claro eso. Cristo es, hermano, por sobre todos, porque su origen es celestial. Segunda razón de por qué, hermanos, Cristo es supremo sobre todo. Cristo conocía la verdad de primera mano, verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Lo que vio y oyó, escuche, todos los profetas, hermano, desde Moisés para acá. Si usted quiere desde Abraham, ¿no? Aún Abraham fue llamado profeta, ¿no? Cuando en su momento Abimelech está a punto de llegar a su mujer, pero el Señor le dice, cuidado que la tocas porque es esposa de Abraham. Y al final Abimelech dice, cuidado se meten con Abraham porque es un profeta. Y dice que Abraham ora por ellos y el Señor bendice a todas las mujeres de ahí porque habían quedado estériles a causa de que Abimelech había tomado ¿a quién dije Abraham? A Sara. ¿Okay? Pero si nosotros hablamos de todos los profetas que han existido, hermano, desde el primero, desde Adán, si usted quiere, desde todos los hombres, hasta Juan, que fue el último profeta del antiguo pacto, hermanos, realmente que hablaron lo que Dios, verdad, les decía o el Espíritu Santo les ponía, pero Cristo realmente es Dios, ¿sí? Dice que después de que el Padre nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchos medios, de muchas personas, en Hebreos 1:1, ahora nos ha venido a hablar por medio de su Hijo. Es la fuente original del testimonio. Esta semana estábamos leyendo la Biblia con la familia y Max nos hizo una pregunta. Usted sabe que los niños a veces te hacen, las preguntas más difíciles las hacen los niños. No sé si le ha pasado. Y él nos hizo una pregunta, nos dice, estábamos leyendo la Biblia, y nos dice, papi, pregunta, dime. Dice, si Cristo es Dios y conoce perfectamente la Escritura, ¿por qué la leía? Y tuve que pensar un par de segundos. Le digo, bueno, la leía para demostrarle a las personas que en las Escrituras hablaban de Él, ¿se acuerda? Él les decía, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Cuando se para en la sinagoga, en Lucas 4 me parece, y lee Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, era para demostrarles a ellos. No es que él fue a Isaías y leyó y dijo, ay, por fin llego a conocer esta parte. ¿Cómo? Si él es Dios, él es omnisciente, él lo sabe todo. Entonces la leía para eso, para señalar que las Escrituras hablaban de él, pero también para mandarnos a nosotros a leer las Escrituras. Nos puso ejemplo en todo, ¿ok? Incluyendo en que él era un hombre de oración, un hombre de conocimiento de las Escrituras, que leía las Escrituras, ¿ok? Entonces, comento esto porque estamos hablando de que Él conoce la verdad de primera mano. El Señor conoce toda la Escritura, conoce toda la voluntad de Dios de primera mano. Dice lo que vio y oyó. Todos los demás, hermano, prácticamente estamos hablando de segunda mano, ¿sí? Aprendemos de otros. Yo puedo aprender de otros predicadores. En los tiempos de Moisés, Moisés podría aprender de otros predicadores. En los tiempos de Pablo, Pablo podía aprender de otros predicadores. Pero Jesús no necesitaba aprender de ningún predicador. Que Jesús dijera, a ver, busquen a un buen predicador por ahí que me ayude a corregir mi doctrina porque ando un poco errado. Claro que no. Porque todo lo que él sabía era exactamente la verdad. Y eso es lo que estamos tratando de decir acá entonces, hermano, de que su conocimiento era de primera mano, su conocimiento era maravilloso. Esa gente que vivió hace 2000 años y tuvo el privilegio de hablar con Cristo o de tener un encuentro con Él, como veremos en el capítulo que sigue de la mujer samaritana, repito, fue un privilegio. Su conocimiento, hermano, o sea, Salomón, que era el hombre más sabio del Antiguo Testamento, no le llegaba ni a los talones. Si Juan el Bautista dijo, no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies, mucho menos Salomón, que era más pequeño que Juan. ¿No dijo acaso Jesús, yo les digo que aquí uno más grande que Salomón está? ¿Se acuerda? Por eso cuando él está hablando en el templo, cuando es niño, ¿cómo dice que quedaban los doctores de la ley? Maravillados. Cuando predicaba a las multitudes, la gente dice que venía y le decía, wow, tú sí hablas con autoridad y no como los fariseos.
Y en una ocasión, en Juan 7:46 lo vamos a ver, mandan una comitiva a arrestar a Jesús. Y cuando llega el grupo a arrestarlo, Jesús está hablando. Y los que han ido a arrestarlo, hermano, quedan con la boca abierta, se les cae la quijada hasta el piso. Y se van con la quijada hasta el piso y regresan con las manos vacías a los que los habían mandado a arrestar. Y le dicen, ¿y dónde está? Nunca hemos oído hablar a un hombre así. No lo pudieron arrestar por la impresión, hermano. El conocimiento directo de Dios, lo que oyó, lo que vio, dice, eso nos testifica. Pero escucha al final del verso la queja de Juan, y nadie recibe su testimonio. Una queja, un lamento. Lo rechazaban. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. La religión, el antiguo pacto los tenía cegados, los tenía enorgullecidos. Se habían vuelto altivos, orgullosos, arrogantes, menospreciaban a los gentiles. Decían, Él viene a juzgar y a condenar a los gentiles y a los paganos, no a los israelitas, no a los judíos. 3. La tercera razón de la supremacía de Cristo, hermano, es que el testimonio de Cristo está siempre de acuerdo con Dios. Verso 33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Entonces, en el verso anterior, Juan el Bautista dice que muchos lo rechazaban. Esa era la regla. Aquí lo que nos enseña es la excepción a la regla. ¿Y cuál es la excepción a la regla? Que muchos le recibimos. Muchos le recibimos. Por la gracia de Dios le recibimos. Porque la fe ni siquiera es un don nuestro, sino dado de parte de Dios. Y es de ellos de quien está hablando Juan aquí. Dice, estos atestiguan que Dios es veraz. Nosotros, hermanos, los cristianos, escuche, este verso es hermoso. Nosotros representamos a Dios, hermano, en la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nos convertimos a Cristo, la imagen que fue distorsionada por el pecado, comienza un proceso de restauración. Y entre nosotros más estamos en Cristo, más nos parecemos a Cristo. Y eso hace que nuestras buenas obras, la luz que nosotros somos, le atestigue a todos los que no son cristianos que Dios es veraz. Nosotros somos un testimonio viviente para los incrédulos. El simple hecho de haber nacido de nuevo y que nuestra vida ha sido transformada en Cristo, que oramos, que leemos las Escrituras, que servimos, que nos congregamos, que nuestra mentalidad es cristiana, nuestra mentalidad espiritual es como dicen por ahí, es como una cachetada con guante blanco. Le estamos diciendo a los incrédulos, ¿cómo me puedes decir que Dios no existe o que no crees en el Evangelio cuando soy un testimonio de que Dios es veraz? Para ponerle un ejemplo de lo secular, vamos a pensar en un maestro que tiene, si usted quiere, 10 estudiantes y entonces les da clase y los 10 estudiantes reprueban. ¿Qué se puede deducir de eso? Que el maestro es malo, ¿verdad? Ahora, si este maestro, hermano, le da la clase a los 10 estudiantes y 2 de esos 10 sacan excelentes calificaciones, entonces, ¿quiénes son culpables? ¿El maestro o los 8 que reprobaron? Los 8 que reprobaron. El maestro hizo su trabajo. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Vino Cristo, hizo su trabajo, los que estamos en Él y caminamos como Él y andamos como Él anduvo, entonces nosotros somos el testimonio. Nosotros le estamos diciendo a los incrédulos, no es Él, Dios no ha fallado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, son ustedes los que necesitan a Dios. Este verso es crucial, hermano, por una razón. Escuche, los que el Señor Jesucristo nos ha transformado por medio del nuevo nacimiento, damos testimonio de que Dios, hermanos, es veraz. Estamos en Cristo, el Señor ha hecho la obra en nosotros. Dios es veraz por medio de Cristo. La gente entonces, hermano, que no venga a Cristo, está en serios problemas, Porque Cristo es la salida, Cristo es la solución. ¿Cómo puede un humano, piensa en esto, cómo puede un humano atreverse a rechazar a Cristo cuando el mismo Dios, el mismo Padre, dice que tiene complacencia en su Hijo amado? Piensa en eso, piensa en el contraste tan enorme. El Padre dice, me complazco, tú eres mi Hijo amado. Y un ser humano pecador dice, no me complazco en ti, no te quiero en mi vida. Puedo comprender intelectualmente la verdad, como fue el caso de Nicodemo, aunque después se convirtió, pero no te quiero. Nicodemo en el pasaje que leímos todavía no dobló su rodilla y dijo, tú eres Dios.
La cuarta razón, en el verso 34, de la supremacía de Cristo es que experimentó sin límite el poder del Espíritu Santo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Okay? Todos los profetas, hermano, que hablaron antes de Cristo fueron guiados e inspirados por el poder del Espíritu Santo. Es más, Juan el Bautista, la Biblia dice en Lucas 1:15 que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, pero no podían tener un mensaje tan poderoso como el de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una naturaleza humana completamente caída. Por eso los predicadores somos imperfectos. Usted puede ver un predicador, hermano, que usted dice, wow, qué predicador tan bueno para enseñar las Escrituras. Es un humano, es falible. Cuidado y pones tu esperanza en él. Cuidado y pones tu fe en él. Porque es un humano. Y eso todos vemos los errores de todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Y en Cristo podemos encontrar eso? Claro que no. Porque estaba lleno sin medida por el Espíritu Santo y no había ninguna naturaleza humana caída en él que fuera a estorbar la obra o el ministerio que él estaba haciendo. Él es Dios, él es perfecto. Siempre, todo lo que Cristo decía, siempre concordaba con la verdad. Algunas veces yo tristemente descubro que algo que dije no es muy exacto. Me pasó en un tema de Romanos, de la serie pasada. Después, cuando acabó el sermón y me puse a meditar, dije, algo que dije no es tan exacto. Y hay una contradicción de lo que dije con un verso que no armonicé bien. O sea, nosotros los predicadores a veces concordamos con la verdad. Que Dios nos ayude para que la mayor parte de veces nuestra predicación esté de acuerdo a la verdad. Pero el testimonio de Cristo siempre era exacto con la verdad. Siempre, no había error en él. Y la quinta razón de la supremacía de Cristo en el verso 35 es que al Padre le plació entregar toda autoridad al Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo, todo es prácticamente un resumen de los 4 puntos anteriores. Lo que los 4 puntos anteriores han dicho de una forma implícita, aquí es explícitamente el punto 5, dice, toda autoridad ha sido entregada de parte del Padre hacia el Hijo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No hay nada, hermano, que no se sujete a Cristo, y el que no lo haga en esta era, lo hará en la era venidera. ¿Sí? A como sea. Yo tengo un lema que dice, o aceptas a Cristo tu Salvador o te las tienes que ver con Cristo el juez. Porque llegará el momento, hermanos, en que, y alguien dice, no, pues ahí me arreglo con él. No, es que será un juez con el que no puedes negociar, inmisericordia. Pastor, pero si Cristo es amor. Claro que es amor, mientras estás vivo y te arrepientes. ¿Ok? Pero una vez que las personas llegan a ser juzgados, hermano, delante de Dios, si no han sido, hermanos, justificados por Cristo, no hay esperanza más. ¿Okay? Y por último, hermanos, para gozo de vuestras almas, llegamos al verso 36. O debería decir de sus estómagos. Bueno, alguien podría decir, es que aquí tengo el alma. Verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dijimos que estamos analizando esto desde el punto de vista que lo dijo ¿quién? Juan el Bautista. Esta es la última frase de Juan el Bautista. Juan el Bautista, según los historiadores, o cuando lo armonizamos con los sinópticos, no mucho tiempo después fue arrestado por Herodes Antipa, fue puesto en un calabozo. Un día la mujer la hija de su mujer le hizo una danza ahí exótica a este hombre en su cumpleaños y le gustó tanto al hombre que dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y dice que la madre aconsejó a la hija y le dijo, pide que te entregue la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Qué mujer tan sádica, hermano. Qué escena tan sangrienta la que esta mujer, ¿dónde tenía las entrañas esta mujer? ¿Usted aceptaría que le traigan en un plato una cabeza humana? Fíjese el odio, cómo alguien cuando se llena de odio, hermano, ya no mide, ¿no? su nivel de maldad, su nivel de caer en lo grotesco. Y llegó a su clímax, su propósito ha sido terminado, pero este es el clímax del sermón, ponga atención. Si se pierde esto, se perdió todo. Escuche, el clímax del sermón,
Porque Juan el Bautista, hermano, aquí hace dos cosas, una invitación y una advertencia. Una invitación y una advertencia. Como dicen en mi pueblo, pare oreja. Escuche, número 1, la invitación es a creer en Cristo y tener vida eterna. Gloria a Dios por eso. Pero la advertencia es que el que rehúse creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:16, el versículo que habla más supuestamente del amor y que está en este capítulo 3, 20 versículos más adelante, en este verso 36, habla sobre la ira de Dios también. Ya lo dije, pero vale la pena repetirlo, siempre hay gente nueva que lo oye por primera vez, y es que debemos entender que mientras la cruz, hermano, es la manifestación más grande de amor de parte de Dios hacia el pecador, para los que vienen en Cristo, también es la más grande manifestación de ira para aquellos que rehúsen creer en su Hijo. Cuidemos nuestra vida, hermanos. La cruz no es solamente un colguije que uno se puede poner, y está bien, no está mal hacerlo, siempre y cuando tengas entendimiento. Hay muchos pastores legalistas que dicen, ay, no te puedes colgar una cruz. Yo no creo que sea así. Más bien creo que es un hermoso símbolo cristiano, solamente que mucha gente no lo entiende. Pero te advierto algo, ten cuidado de que no cargues la cruz de Cristo en el pecho y al diablo en los hechos. Que ni siquiera es una frase mía, es una frase que es conocida por siglos, esa frase es histórica, ¿no? Mucha gente carga la cruz de Cristo en el pecho y al diablo en los hechos. Eso es pura hipocresía, colgarte una cruz en el pecho y vivir una vida que no agrada a Dios. Y para concluir este sermón quiero contarles una anécdota y con esto vamos a terminar. Se dice que una vez llegó una prostituta muy afligida a una iglesia. Iba muy desesperada esta mujer, se miraba su rostro completamente, hermano, desencajado, y entró a la iglesia de una forma apresurada mientras sostenía con mucho amor, con mucho ahínco, un cuaderno en sus manos. Tenía un cuaderno en sus manos esta mujer. Y llegó a la iglesia y bueno, cuando la vieron tan mal, la llevaron a la oficina del pastor para que el pastor le diera consejería. Y el pastor estuvo dándole unos consejos y le presentó el evangelio. Después de presentarle el evangelio por unos minutos, la mujer dijo, ya no aguanto más, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el pastor le dijo, entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo, cambia tu vida. Dios te puede ayudar, Dios te puede fortalecer, Dios te puede sacar. La mujer dijo, bueno, ya no aguanto esta vida, hagámoslo. Y la mujer hizo una oración, el pastor oró por ella, repitió una oración. Y después que el pastor terminó de orar por esta mujer, el pastor le dio curiosidad y le dijo, ¿qué es ese cuaderno que sostienes con tanto, que te aferras a ese cuaderno? ¿Qué es? Y la mujer dijo, bueno, ese cuaderno es donde tengo toda la lista de los contactos de mis clientes. Acuérdese que era una prostituta. Entonces el pastor le dijo, bueno, mira, ¿qué te parece si para celebrar tu nuevo nacimiento y alabar a Dios por el cambio que Dios está haciendo en tu vida, que Dios ha hecho en tu vida, hagamos algo, quememos ese cuaderno en este momento? La mujer se quedó callada por un momento, el rostro le cambió de sonrisas y de amabilidad a seriedad, y dijo la mujer, no, pero es que este cuaderno vale mucho dinero. El pastor le dijo, bueno, supongo que sí vale mucho dinero, pero ahora que eres cristiana ya no lo vas a necesitar. Así que quemémoslo para, ¿verdad?, ratificar que has entregado tu vida a Dios, que quieres vivir para Dios, que realmente ha habido un cambio en ti. La mujer tomó su cuaderno y le dijo al pastor muy seria, no quiero quemar mi cuaderno. Eso significa que no quiero a Cristo. Y se fue. Muchas veces, hermano, hay muchas profesiones de cristianismo, pero muchas veces no hay conversiones. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, hermano, tan peligrosos. Mucha gente profesando a Cristo, mucha gente teniendo supuestamente una cruz en el pecho y un pescadito en el carro y una Biblia para que agarre polvo en el mueblecito de noche. Pero yo te digo una cosa, examínate si estás en la fe, porque el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona. Vamos a orar.
comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.